Continuemos con el cálculo de las componentes de un vector a través del ejercicio donde vamos a representar los siguientes vectores en R3 cuyos orígenes y extremos se dan. Además los vamos a expresar en términos de sus componentes. Primeramente lo vamos a representar gráficamente. Entonces procedamos a ver cuáles son los vectores A y el vector B. El vector A es el origen con componente menos 2, menos 2, 1 y el vector B componente 1, 2, 0. Primeramente vamos a proceder a representar gráficamente a el primer vector A, cuyas componentes ya dije que eran menos 2, menos 2, 1. Como el eje X es negativo, menos 2, vamos a representar el eje X negativo. Además, el eje Y también es negativo, ya está representado, donde la componente Y vale menos 2 y la componente X vale menos 2. Faltaría el eje de las Z, que en este caso es positivo. De esta forma vamos a intersectar los tres planos que se forman en un espacio tridimensional. Primeramente procedamos con la intersección del plano XY. Desde X, que vale menos 2, trazamos una recta que vamos a intersectar con el eje de las Y, recordando que la intersección depende del trazo de rectas paralelas. En el caso del eje de las X, estamos trazando una recta paralela al eje de las Y, o sea que está ubicada de la misma forma que Y, horizontalmente. Y en el caso de del eje X, desde Y trazamos una recta paralela al eje X y X está ubicada de forma inclinada y en esa misma posición vamos a trazar la paralela desde el eje Y. Al intersectarse encontramos la intersección del plano XY. Luego podemos proceder a la intersección del plano YZ. Desde Y trazamos una recta paralela a Z, recordando que Z en este caso es positivo y va hacia arriba. De esta forma trazamos su paralela. Luego, desde Z, que vale 1 positivo en el eje de la Z, vamos a trazar una recta paralela hasta intersectarla con el eje de las Y. De esta forma tenemos la intersección del plano YZ. Ahora vamos a intersectar el último plano, que es el plano XZ. Desde X, que vale menos 2, vamos a trazar una recta paralela a Z. Quiere decir que va hacia arriba porque Z está ubicado de forma vertical y es hacia arriba porque es el eje positivo. Luego, desde Z, que vale 1, trazamos una recta paralela para intersectarla con el eje X. De esta forma, intersectamos el plano XZ. Luego, debemos levantar una recta perpendicular en el eje de intersección del plano XY. En este caso, trazamos la perpendicular y luego la vamos a intersectar con el plano XZ. De esta forma ya tenemos dos planos intersectados y por último encontramos a el punto que estamos buscando. En este caso es el vector A, menos 2, menos 2, 1. Ahora debemos proceder a representar gráficamente en este mismo eje tridimensional el vector 1, 2, 0. Pero acá debemos darnos cuenta que uno de sus ejes es 0. Por lo tanto, solo vamos a intersectar los dos ejes que no tienen la componente 0. En este caso sería X y Y. Comenzamos con el eje de las X positivos y trazamos el eje de las X positivas, luego el eje de las Y positivas
y vamos a intersectar esos dos ejes para hallar la intersección del plano XY, puesto que Z es nulo. Trazamos la recta paralela desde X para luego intersectarla con el eje de las Y. Y ese punto de intersección del plano XY va a formar a el vector 1, 2, 0. Ya teníamos entonces al vector menos 2, 1. Por ende, al ubicar la componente de ese vector donde el origen es A y el extremo es B, nos queda representado el vector de la siguiente manera a través de sus componentes. Ahora vamos a proceder con el cálculo expresado en sus componentes. O sea, de forma gráfica ya lo tenemos acá y ahora lo vamos a determinar en función de sus componentes a través de la definición de cálculo de componentes de un vector. Luego vamos a iniciar con el cálculo, pero antes debemos recordar quién es la componente X1 y quién es la componente X2 para poder hallar el cálculo de estas dos componentes A y B. Ya sabemos que X1 es menos 2 y X2 es 1. La fórmula nos dice que es X2 menos 1, X2 menos X1 es extremo menos origen, perdón. Nos quedaría entonces 1 menos 2 como queda denotado. Ahora vamos con el cálculo de la componente Y2 menos Y1. En este caso, Y1 es menos 2 y Y2 es 2. Procedamos y nos quedaría 2 menos 2 de acuerdo a la fórmula. Luego vamos a ver quién es Z1 y quién es Z2. Z1 es 1 y Z2 es 0. Procedamos con el cálculo, serían 0 menos 1. Continuamos, debemos efectuar cada una de las operaciones para determinar las componentes individuales de X, Y y Z. En el primer caso tenemos 1 menos 2. Debemos efectuar la multiplicación de menos por menos, que va a dar más, y así eliminamos el signo de agrupación, que es el paréntesis que tenemos acá. Luego nos quedaría en 2 menos 2, aplicamos las mismas definiciones o los mismos cálculos y nos quedaría 2 menos por menos va a dar más 2. Y en el caso de 0 menos 1, signos distintos se resta y se coloca el signo del número mayor. Por allí pudiéramos resolverlo o simplemente sabemos que el 0 es neutro y todo número sumado o restado con 0 va a dar como resultado el mismo número. Luego, la componente del vector AB expresada en forma de sus componentes es 3, 4, menos 1. Y así tenemos la representación gráfica de las componentes de un vector y la forma analítica de las componentes de un vector.